Bueno, muy buenas tardes para todos. Damos comienzo a nuestro webinario de finanzas sostenibles. Mi nombre es Natalia Sibeki y en el día de hoy estaré moderando este webinar. Yo estoy basada en Argentina y soy responsable por el segmento de Investment and Advisory, al cual pertenecen las finanzas sostenibles, de lo que hablaremos hoy. Y soy responsable también por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Hoy me acompañarán 3 expertos de la industria, los cuales presentaré en breve. Les hago una breve presentación para los que todavía no conocen Refinitiv. Nosotros antes éramos el negocio de finanzas y riesgos de Thomson Reuters y desde finales del 2018, con la incorporación de Blackstone como accionista mayoritario, pasamos a ser Refinitiv. En realidad tenemos una larga trayectoria porque ya hace casi 170 años que esto arranca desde Reuters, luego pasando por Thomson Reuters, pero ahora somos la empresa más joven que se llama Refinitiv. Nuestro objetivo es potenciar a nuestros clientes al utilizar nuestros datos. Contamos con tecnología innovadora que vamos desarrollando día a día para brindar una mejor experiencia al cliente. Somos uno de los mejores proveedores de información en cuanto a finanzas sostenibles. Y un poco la intención de este webinar es acercarlos también a información actualizada de manos de expertos y ayudar al cliente a tomar decisiones de inversión con información clara, transparente, que pueda mitigar el riesgo y generar rendimiento. En este webinar hablaremos acerca del mundo de las finanzas sostenibles. Hoy tengo el placer de estar acompañada por 3 grandes profesionales en su rubro. Por un lado nos acompañará Matías Bendersky, que es el representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay, más conocido como el BID, donde desde el principio del 2020 ha trabajado activamente para dar adicionalidad en el portfolio de proyectos con y sin garantía soberana, financiando el desarrollo del país. Anteriormente, Matías fue jefe de movilización de recursos del BID por 4 años. Antes de reunirse al BID, en 2007, Matías trabajó para el Banco Mundial en varias operaciones con garantía soberana, incluyendo países de Asia Sudoriental y América Latina. También contamos con Hernán Carboni, quien es el director de Relaciones Institucionales del BBVA Argentina. Hernán ingresó a BBVA en enero del 2019. Desde su rol tiene la responsabilidad de interactuar con las autoridades nacionales, provinciales y locales y llevar adelante la gestión de la comunicación externa y prensa y la implementación de los programas de negocio responsable. Entre los años 2005 y 2018 se desempeñó en Walmart de Argentina, siendo su última posición la director de Relaciones Institucionales. Previamente, entre los años 1996 y 2005, trabajó como gerente de Asuntos Públicos del Grupo Clarín. Y por último, tenemos el agrado de contar con la presencia de Andrés Navarrete, quien es el Portfolio Manager de BTG Pactual Asset Management, a cargo de las compañías Small Cap chilenas. Fue responsable de la gestión de fondos de renta variable nacional en Santander Asset Management y anteriormente se desempeñó en diversos cargos en el área de inversiones, entre ellos Portfolio Manager de AFP Habitat. Es un placer contar con la participación de cada uno de ellos. Nosotros consideramos que este mundo está cambiando y el rol de las finanzas sostenibles toma un rol cada vez más importante. Así que desde este lugar, bueno, vamos a comenzar con las primeras preguntas. Vamos a comenzar con Matías. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Matías, comencemos entendiendo un poquito cuál es el rol de las multilaterales en movilizar las inversiones sostenibles. Sí, muchas gracias, Natalia. Y mira, déjame resumírtelo en 3, quizás para hacerlo más simple. El primero es un rol catalítico. Como bien decías, previo a este trabajo, aquí en Uruguay, en donde también estoy tratando de movilizar finanzas sostenibles y tratar de que Uruguay se posicione como un líder global en inversiones sostenibles. La verdad que trabajé muchos años tratando de movilizar capital hacia los proyectos de infraestructura y en general los proyectos del sector público y privado del BID en la región, en los 26 países de la región. La primera de las cosas que te voy a mencionar es el rol catalítico que tienen estas instituciones. Se habla de una brecha de 2.5 billones de dólares para cerrar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a nivel global. Y los bancos multilaterales y las instituciones financieras de desarrollo en general, locales, no tienen el capital para financiar muchas brechas. O sea, tenemos que movilizar capital, ¿no? Entonces, con eso, lo que te quiero decir es que tenemos que
tratar de lograr innovar un poco más dentro de nuestros propios recursos y con recursos de donantes para crear instrumentos y capacidades que permitan apalancar las inversiones de estos mismos, bancos de desarrollo locales e internacionales. En este rol, por ejemplo, nosotros hicimos varias cosas con temas como garantías, por ejemplo, trabajamos en varias garantías que básicamente permitían mejorar los niveles y los perfiles de riesgo crediticio de proyectos. Con una garantía AAA del banco podíamos trabajar con algunos países para mejorar sus calificaciones, las excepciones que tenían por lo general bonos sociales y ambientales por detrás. Entonces empezamos a trabajar un poco más innovadoramente con garantías, con temas de blended finance, de finanzas mixtas y otros temas que puedo mencionar después, para tratar de ser el rol catalítico después. El segundo importante tiene que ver con la medición de impacto. Generalmente es muy caro, es uno de los rubros más costosos, diría, de la ejecución de una inversión, el medir el impacto, ¿no? Para entender si una inversión es sostenible. Y creo que los bancos multilaterales de desarrollo tienen la capacidad, la experiencia y el know-how para poder tratar de lograr el resultado, de medir el impacto de las inversiones de manera más sistematizada, por lo menos que otras instituciones financieras. Esto tiene que ver además también con las salvaguardas ambientales y sociales. Nosotros tenemos salvaguardas ambientales y sociales, todos estos bancos multilaterales internacionales, realmente muy exigentes, mucho más exigente que la media, que hace que subamos el parámetro ambiental y social y el impacto social y ambiental de las inversiones. Cosas como estas, por ejemplo, explican que nosotros hayamos sacado el primer índice de sustentabilidad como institución multilateral, y es un índice de sustentabilidad corporativa que tiene alrededor de 182 indicadores, entre los cuales están, como siempre, los factores ASG, pero que además le dimos un paso que tiene que ver también con el impacto. Y esto es uno de los ejemplos para tratar de entender de dónde viene el BID en la sostenibilidad. Para fomentar además la sostenibilidad, tratando de premiar a aquellos que están haciendo bien las cosas. Se llama Index Américas, para el que lo quiere googlear. Y luego tenemos el rol como creo que todo el mundo conoce de broker honesto, de honest broker. Y esto tiene que ver con posicionarnos entre lo público y lo privado, tiene que ver con alinear los intereses del sector privado y facilitar las inversiones del sector privado en los 26 países en los cuales actuamos. Lo voy a dejar ahí, pero después podemos retomar, si querés. Muchísimas gracias, Matías. Y ahora, bueno, seguimos con Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Te quiero preguntar, ESG está cada vez más presente en Latinoamérica. ¿Por qué los inversores deberían prestarle atención? ¿Qué impacto te parece que el sector financiero pueda tener justamente? O sea, ¿qué impacto puede tener en la parte de sustentabilidad? Bueno, hoy en día muchas empresas ya lo están gestionando dentro del marco de sus estrategias de sustentabilidad, incorporando estas mediciones como KPIs dentro de sus negocios. Además, son analizados por los inversores, los mercados y los organismos multilaterales de créditos, entre otros actores relevantes para el funcionamiento de los negocios. Como evidencia de esto, te puedo señalar, por ejemplo, el aumento de la demanda de estos indicadores en las búsquedas de los indicadores de ESG en Internet en el mundo, que llegó a su pico en el 2020, creciendo al doble en los últimos 5 años. Además, BlackRock, que como ustedes bien saben es uno de los principales fondos de inversión a nivel global, en su carta a clientes del 2020 se compromete no solo a incrementar su oferta de 216 vehículos de inversión con políticas de sostenibilidad, sino a integrar los criterios ESG en todas sus carteras. Por su parte, también hay datos que muestran que las empresas que miden y gestionan estos índices tienen un mejor desempeño en sus negocios. 9 de cada 10 índices de sostenibilidad fueron más rentables que sus homólogos tradicionales durante la primera etapa de la crisis del COVID-19. Los fondos de inversión más sostenibles han superado el 70% a sus pares durante el primer trimestre del 2020.
Y por señalarte otro ejemplo, las compañías españolas que cuentan con una comisión de sostenibilidad tienen 8 veces más probabilidad de alcanzar la máxima calificación en ESG, AAA. Otro de los indicios de que los ESG toman importancia entre los inversores son la cantidad de principios y lineamientos que surgieron en los últimos años para la promoción de políticas de sustentabilidad en las decisiones de inversión y en el comportamiento de las entidades financieras, como los principios de Ecuador, los principios de inversión responsable y los principios de banca responsable de Naciones Unidas. En América Latina esta tendencia no es ajena. Las bolsas de varios países ya cuentan con sus índices de sustentabilidad y sus protocolos locales. Y en Argentina te diría que también está creciendo, está el índice de sustentabilidad de Lima, Bolsa y Mercado de Valores de Argentina, el protocolo de finanzas sostenibles, al que nosotros como banco, junto con otros 18 entidades, hemos firmado en la Argentina el año pasado. De esta forma, los indicadores de ESG reflejan un compromiso de las empresas en el largo plazo. Medirlos, monitorearlos y gestionarlos implica que los altos mandos de las compañías no solo tienen puesta la mirada en la rentabilidad del negocio, o sea, en indicadores financieros, sino en los impactos que generan sus acciones en el desarrollo sostenible, indicadores no financieros. Y este comportamiento minimiza riesgos que se traduce generalmente en una menor volatilidad en los valores bursátiles. Yo te diría, para finalizar, que el sector financiero tiene un impacto en los ESG desde el hecho de que la implementación de acciones de impacto social y ambiental se deben movilizar recursos económicos. Así, los bancos y las entidades financieras generamos un impacto indirecto en el desarrollo sostenible como actores sociales y motores de este cambio de paradigma empresario. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, seguimos por Andrés. Buenas tardes, Andrés. Gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. Te quería preguntar, Andrés, ¿has visto cambios en la estrategia de inversión tradicional con la incorporación de las inversiones sostenibles? Hola, ¿cómo estás, Natalia? Sí, efectivamente. Bueno, yo trabajo en BTG Pactual Asset Management, en la oficina de Chile. Nosotros en general somos un equipo que tiene una experiencia promedio de más de 10 años, por lo tanto, en general nuestra capacitación, nuestro background teórico es bien tradicional. Nosotros en general cuando analizamos tesis de inversión nos fijábamos en temas como la competitividad de la industria, cuál es la barrera de entrada, cuál es la barrera de salida, cuántos proveedores había, cuántos clientes había, quién tenía la mano fuerte, análisis FODA y todo ese esquema. Y lo que nos empezó a pasar, yo te diría, hace unos 5 años atrás, es que habían tendencias, riesgos que se empezaron a materializar en tesis de inversión que teníamos en nuestro portfolio, que nosotros, no es que no lo hayamos visto, pero no lo habíamos aquilatado en su real dimensión y en su real impacto, la verdad. Y eso empezó a pasar, no te digo cada vez en una proporción importante, pero ya esas señales nos empezaron a hacer ruido. Y bueno, después de un año de ver efectos prácticos, por ejemplo, me acuerdo perfecto el tema del carbón. El tema del carbón viene siendo en la huella de carbón desde hace 10 años un tema, pero la verdad, efectos prácticos en el mercado accionario, por lo menos acá en Chile, no había tenido mucho, hasta que, bueno, la primera vez que nos llegó a nosotros BTG en esa época tenía mandatos de fondos de pensiones europeos, y empezaron a llegar las listas de exclusión. Y de repente empezaron a aparecer, y que eran, no sé, compañías de tabaco, de armas nucleares, cosas como bien lejanas a la cotidianidad que manejábamos. Y de repente llegan y empiezan a salir nombres que sí están en los índices, y era por la exposición, eran sobre todo empresas de generación eléctrica, porque tenían una matriz de producción eléctrica muy cargada al carbón. Entonces ya dijimos, ya está bien, pero después hubo otro, y como que no nos llamó la atención. De ahí nosotros también tenemos un contacto bien estrecho con casi todas las compañías. Acá en Chile somos bastante intensos en el contacto, y empezamos a darnos cuenta también que los directorios de las compañías empezaban a tener sesiones especiales de sustentabilidad de sus operaciones. Estamos hablando de esto del 2016, 2017. Entonces como que
Nosotros veíamos, claro, teníamos esta señal de alerta, veíamos a la empresa moviéndose mucho más rápido que nosotros y nos empezamos a cuestionar y ahí decidimos en el fondo que pensando en los próximos 5 o 10 años, que es un plazo razonable para pensar en inversiones, 5 sobre todo, 10 puede ser muy largo, necesitamos incorporar estas nuevas variables de riesgo. En el fondo, el set de herramientas y de visión que nosotros estábamos ocupando iba a quedar corto a la realidad que nosotros estábamos viendo para los próximos 5 años. Y por lo tanto nos lanzamos en incorporar estos factores ESG. Nos dimos inmediatamente cuenta que iba a ser un proceso más o menos largo porque es una serie de factores, tanto en lo ambiental, social y gobierno corporativo, que en general hay poca información, necesariamente no es continua, hay que partir de cero, entonces nos dimos un plazo de 2-3 años. Y para forzarnos a ir más rápido, lanzamos un vehículo de inversión, ESG dedicado de acciones chilenas, que es el único que se ha lanzado hasta este momento. Eso ya fue hace 3 años, el único que se ha lanzado acá en Chile. Por lo tanto, ese fue un poco el proceso que nosotros hemos vivido internamente, como ir tomando y metiendo estos factores dentro de nuestra ecuación del día a día. ¿Y cómo está rindiendo ese fondo? ¿La gente, o sea, el cliente acepta invertir en ESG? ¿Le parece algo novedoso? Mira, yo te diría que hay 2 tipos de clientes. Hay un inversionista que es un inversionista práctico, que nosotros le ponemos en el fondo el catálogo quiero invertir en un mundo cambiante. En general, la primera inquietud que tenemos en las reuniones con ese inversionista es cuánto performance voy a dejar en la mesa por preocuparme de que mi inversión sea sostenible. Y la verdad es que, bueno, ahí cuando nosotros lanzamos el fondo, obviamente hicimos el estudio previo de todo lo que indicaba la literatura, los research, los fondos que habían. Y en general en mercados desarrollados, Estados Unidos y Europa, se observa que no hay, rentan más o menos igual que el índice general del mercado, pero con una volatilidad menor. Por lo tanto, en términos financieros, es más eficiente esa inversión, porque tiene menor volatilidad y mismo retorno. En mercado emergente había menos evidencia, pero indicaba que había un outperformance en los mercados, a una volatilidad similar. Nosotros, después de manejar 3 años el fondo, tuvimos los 2 primeros años bastante buenos retornos, estuvo sobre el IPSA, que es el índice local, y este año estamos un poco por abajo. Si uno suma punta a punta, la verdad, hemos tenido el mismo retorno y la misma volatilidad. Ahora, ese punto, y yo creo que es una cosa que se nos ha ido haciendo cada vez más patente. Esos performances han sido con el mundo que hemos vivido en los últimos 5 o 10 años. Pero la verdad es que cuando nos sentamos y conversamos dentro de nuestro equipo y vemos qué nivel de exigencia les va a exigir la sociedad a las compañías y a la industria en términos de sustentabilidad en los próximos 10 años, la verdad es que la empresa que no tenga un ojo en estos factores seguramente las acciones que cotizan en bolsa van a tener un underperformance comparado con el índice general. Por lo tanto, la respuesta tiene dos patas en el fondo. Una, ha rentado igual que el mercado, pero nosotros cuando lo vemos por el futuro, decimos claramente las empresas que estén enfocadas acá van a tener un outperformance. Y de ahí, obviamente, eso aparte de cómo funciona la sociedad, también quiere decir un poco por cómo se están estructurando los mercados, donde cotizan los valores de esas compañías. En el fondo, esa es la segunda pata de esta ecuación. Y ahí, claro, efectivamente, dado que, bueno, nosotros nos pasó, los fondos de pensiones europeos, compañías de seguros asiáticas, también fondos de pensiones canadienses, sobre todo, empezaron en fondo a los asset managers que trabajan con ellos, dentro de uno de ellos nosotros, en el fondo, empezaron a cambiar los índices de referencia. En general, a uno le dan un índice de referencia y le dicen, bueno, este es tu universo y tu índice es este. Y lo empezaron a cambiar de los típicos a índices basados en criterios de sustentabilidad ESG. Por lo tanto, eso fuerza que toda esa cantidad de recursos, que es bien considerable, empieza a buscar estas compañías que tienen mejor performance ESG. Y eso hace que en el fondo que las acciones se valoricen. Y por el lado de la deuda, como mencionaba Hernán, quizás él está más capacitado para hablar de esto, lo que estamos viendo, bueno, ahí hay dos datos que yo creo que lo reflejan completamente, es, por ejemplo, Moody's, que es una de las clasificadoras de riesgo más importantes del mundo, se compró una clasificadora de riesgo ESG, GeoIris, que bueno, también nos provee servicio a nosotros, para incorporar todos estos temas de sustentabilidad en el rating que pone. Por lo tanto, y a mejor rating, obviamente hay un menor costo de deuda para la compañía.
también, bueno, por lo menos aquí en Chile, también en Europa hay algunos, bueno, en Brasil creo que también hay, ya están saliendo muchos créditos bancarios, donde la tasa de interés que se le cobra al emisor ya no solo depende de deuda, de indicadores financieros como deuda financiera lista o deuda patrimonio, sino que cuál es el nivel de cumplimiento en el tiempo de la compañía de metas específicas de sustentabilidad. Y a mejor nivel de cumplimiento, menor tasa de interés le cobra el banco. Entonces, por un lado tenemos, y en el fondo, a menor tasa de deuda, se valoriza más el patrimonio bursátil de la compañía. Por lo tanto, tenemos un mercado accionario dispuesto a prestar, un mercado de deuda dispuesto a prestarle dinero en forma más barata a las compañías que son más sustentables, y por otro lado tenemos un pool de inversionistas cada vez más grande dispuestos a invertir. Entonces, por eso vemos que los próximos años podrían tener retornos muy interesantes en este tipo de estrategias. Buenísimo, muchísimas gracias. Volviendo a Matías, me interesa ver, después lo voy a ver también con Hernán, pero me gustaría ver qué sentís vos, cuál es el papel de los bancos en impulsar la agenda de inversiones sostenibles. Sí, gracias, Natalia. El primero es tratar de, creo yo, también te lo voy a dividir en uno o dos para hacerlo más fácil de explicar. Primero, déjame empezar con un poquito lo que debía haber comentado antes y que creo que mis colegas lo comentaron de una manera o de otra. En el 2015, Naciones Unidas implantó los nuevos objetivos de desarrollo. Luego de los Millennium Development Goals llegaron los ODS, ¿no? En español, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015 tuvieron muchísima más aceptación en el sector privado, en las instituciones financieras, que lo que tuvieron los Millennium Development Goals, que venían con una carga mucho más pública, quizás. A tal punto tuvo éxito. En realidad lo que tuvo éxito fue una publicación que sacaron las Naciones Unidas y un grupo de gente muy importante en Addis Ababa, en Etiopía, que dijeron que para tratar de cerrar las brechas de desarrollo que existían hasta el 2030, cuando vendrán de nuevo otros nuevos objetivos de desarrollo, se necesitaban trillones de dólares, trillones en inglés, cientos de millones de miles de millones de dólares, en español se llamó de billions to trillions, ¿no? Diciendo que estas entidades actuales de desarrollo no pueden cubrir esas brechas a 2030, que necesitamos movilizar plata sobre todo inversores institucionales, aseguradoras, fondos de pensión, que es donde existía este excedente de capital. Nosotros nos reunimos con Milken, hicimos una serie de estudios, Milken Institute en Washington, y calculamos que existe un capital disponible de aproximadamente 1.500 millones de dólares entre bancos, aseguradoras, fondos de pensión en la región, ¿no? Que de alguna manera u otra podrían movilizarse a estas inversiones de impacto, estas inversiones con algún destino desarrollista, digámoslo. Pero después nos encontramos que por una manera o por otra existen ciertas restricciones de mercado y existen también quizás algunas trancas de estas mismas instituciones de desarrollo, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, y nos empezamos a pensar alternativas de financiamiento, o mejor dicho, diseñar instrumentos como garantías, o como lo que dijo Andrés recién, que tiene que ver con el descuento de tasas al cumplimiento de metas, o finanzas mixtas, u otros para tratar de apalancar y mejorar el perfil de riesgo-retorno de las inversiones. Teniendo en cuenta que todo lo que el banco o el Banco Interamericano hace desde el lado privado podría considerarse inversión de impacto o inversión con impacto. Entonces, y en este sentido nos empezamos a dar cuenta que estos inversores institucionales, como mencionó Hernán, BlackRock y otros, empezaron a hablar de todo lo que tiene que ver con inversiones sustentables y de poner filtros mucho más potentes de ESG o de ASG en el análisis de sus inversiones. No era un análisis puramente de retorno económico o financiero, sino que también tenían que ver con esto, ¿no? Por lo cual teníamos que alinearnos nosotros como Banco de Desarrollo, teníamos que alinearnos también a los ODS. Aunque parezca mentira, los bancos de desarrollo como el Banco Mundial, o el BID, o la CAF u otros, también tienen que alinearse de alguna manera a los ODS, pues nosotros tenemos nuestros propios
nuestras propias métricas, nuestros propios indicadores, que no necesariamente son un reflejo directo de los ODS. Entonces, teníamos que empezar hacia adentro del banco en tratar de compatibilizar, no es que no los tuviésemos, quizás diría que son hasta más potentes que los ODS en cuanto a cantidad de indicadores y profundidad de los indicadores, pero simplemente poner los dos lenguajes en uno para tratar de captar la atención de estos inversores institucionales que de lo único que estaban hablando era de esta matriz de los ODS. Entonces, ahí, de vuelta, empezando a pensar con un grupo de especialistas en el banco, nos dimos cuenta de que podíamos empezar a trabajar en una metodología que mida el impacto sobre las brechas de los ODS, por lo menos en 4 sectores claves de infraestructura. Y esto ayuda bastante porque de alguna manera es, por lo menos, como mínimo, el 60% de lo que el banco financia. El banco financia alrededor de 4 a 5 billones, $1.000 millones del lado privado cada año y otros 12 del lado público. Entonces, esto de alguna manera empezaba a hablar la misma lengua que algunos inversores institucionales y nos empieza a poner el mapa de cofinanciación, de coinversión. Empezamos a hablar ya el mismo idioma de impacto que los inversores. Entonces, creo que en esas dos cosas me quedo y la seguimos en una tercera, porque estoy seguro que tanto Andrés como Hernán van a tener comentarios. Para agregar, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con Hernanzi y queremos saber un poquito más. ¿Qué nos podés contar acerca de los bonos verdes de BBVA? ¿Esta crisis ha cambiado la forma en que vemos los bonos verdes? Mirá, Natalia, justo el otro día veía y analizaba un estudio que se había realizado a nivel global a ciudadanos de 14 países que muestra que el 65% de las personas demandan acciones de recuperación económica después del COVID-19, priorizando medidas que tomen en cuenta la dimensión ambiental. Yo te diría que también en sintonía con esos resultados se conoció en las últimas semanas el acuerdo entre dos de los principales líderes mundiales, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro francés Emmanuel Macron, para promover la puesta en marcha de un fondo, creo que está titulado Next Generation, de recuperación de economía europea de 750.000 millones de euros, casi unos 850.000 millones de dólares. Los bonos verdes por el momento en Argentina yo diría que están un poco desarrollados. Yo recuerdo que hay uno solo en el panel verde de RIMA, que es Plaza Logística, que originalmente era un bono común, pero después de emitido se certificó como verde. Y hay otro emitido como verde que es de AES Argentina, certificado por FIX, y que fue colocado por el Banco Santander. En nuestro caso, en BBVA, estamos trabajando con propuestas para emitir bonos verdes. Lo discutimos con algunas compañías, clientes nuestros. Les hemos hecho también propuestas y presentaciones para bonos internacionales, pero por el momento no participamos en ningún bono verde. Dicho esto, BBVA es la primera entidad del país en otorgar un préstamo sostenible. Recientemente fuimos la primera entidad de la Argentina en poder certificar como bono sostenible bajo el marco de banca transaccional sostenible a la empresa de medicina Medicus, cuyos fondos serán destinados a la compra de insumos y equipamientos para combatir el COVID-19. Le otorgamos un préstamo de 52 millones de pesos y la verdad es que estamos muy contentos de poder haber avanzado en esta iniciativa. Y déjame contarte también que hemos certificado una línea de crédito verde al proyecto de desarrollo sustentable de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hemos certificado una línea de crédito verde de 290 millones de pesos a una unión transitoria de empresas que está liderada por el grupo WeBuild, que se va a destinar a obras de saneamiento de la cuenca Río Matanza-Riachuelo, que es el límite sur entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires,
y que creemos nosotros que es muy importante trabajar para dar una respuesta y minimizar el impacto negativo que se está viviendo en esa zona. Finalmente, me gustaría compartir que estamos trabajando en distintos productos financieros, en línea de préstamos que hemos llamado ecopréstamos, dirigidos a movilidad urbana y a todo lo que tiene que ver con ahorro energético para el hogar. Y también hemos lanzado una línea verde de préstamos exclusivas para PYME, con el objetivo de continuar contribuyendo con la oferta de productos sostenibles. Esto es una nueva línea de financiación que está disponible y con un plazo de 4 años y a una muy buena tasa nominal anual. Buenísimo, gracias. Bueno, Andrés, uno de los desafíos más grandes es la brecha de datos a la hora de hacer ESG reporting. ¿Crees que este gap realmente existe para vos? Y si es así, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que tienes como asset manager? Sí, no, sin duda hay un gap bien relevante en los datos sobre sustentabilidad que las empresas reportan. Tanto lo que se hace complicado es que uno trata de comparar dentro de industrias para poder, hay ciertas temáticas, hay ciertos índices que son relevantes en alguna industria que tienen un impacto relevante también en la sociedad que quizás en otras industrias no es tan así. Y también en el tiempo no son muy constantes, algunas son muy nuevas, entonces es difícil hacer seguimiento. Entonces efectivamente ahí hay un gap y hay un desafío, oportunidad, pensamos nosotros, es una oportunidad más que un desafío, porque en realidad todas las empresas que se dedican a hacer reportes sobre sustentabilidad de empresas y hacen rating, ESG y todo esto, en general una de las primeras cosas que se fijan, que piden, es que si hay una organización que tiene metas serias de mejorar la sustentabilidad de sus operaciones, exigen que tenga una política, que esa política esté publicada tanto interna como externamente, que haya una meta que se vaya revisando año a año y que también se publique internamente y externamente también, que haya un gerente responsable del área y que haya un director o por lo menos un comité de directores encargado de la evolución del proceso de consecución de esta sustentabilidad. Y cuando se dan esos cuatro hechos, en las empresas que se dedican a dar rating de ESG dicen, ok, tiene una nota 5, de 1 a 5. Dependiendo de cómo va avanzando y todo. Pero si hay alguno de esos elementos que faltan, le ponen inmediatamente 0. ¿Por qué? Porque la verdad, una empresa o una organización donde no hay políticas que se comprometan con el público, o sea, son internas, no hay un responsable, no hay metas y no hay nadie en el directorio que haga el seguimiento, la verdad es que la meta puede ser pública, pero es una frase para el bronce y no un compromiso real de la organización. Por lo tanto, ¿y por qué es relevante esto? Porque a medida que la empresa, una forma en que se refleja este mayor compromiso de las empresas es a través del reporting y en el fondo de mostrar todos los avances que tienen en los factores más relevantes que tiene la operación de la compañía en relación con la sociedad, y las empresas o las organizaciones que hacen rating ESG van a ir subiendo las clasificaciones de estas empresas. Y por lo tanto ahí, y en el fondo haciendo un poco el link con lo que había comentado anteriormente, hay una revalorización de las acciones. Por lo tanto, de parte del punto de vista de los accionistas, de las organizaciones como de los inversionistas que invertimos en esas compañías, hay en el fondo un valor que tomar en el fondo. Y desde el punto de vista de cómo enfrentarlo, bueno, nosotros le hemos dado harta vuelta acá, incluso localmente en Chile. Ha habido comités dentro del mercado para en el fondo tratar, la CMF ha hecho una consulta para ver una nueva normativa para mejorar los estándares de reporting de las compañías, a que incluyan y exigirle en el fondo que incluyan índices de sustentabilidad. El tema, y ahí la parte complicada es que depende de industria, depende de compañía, no puede ser una norma tan general. Pero nosotros, después de darle una vuelta bastante grande, la versión que tenemos ahora es que una posible solución para cerrar esta brecha es empezar en un proceso, que ahí uno puede ver los años, 3 o 5 años, tiene que ser un proceso largo porque es mucho trabajo, empezar a subir la vara del estándar del reporting de los mercados basado en los estándares del GRI.
que es un estándar internacional que se enfoca particularmente en que una compañía haga público todas las esferas de interacción que tiene con la sociedad y tiene como niveles. Entonces está el GRI 100, de ahí está el GRI 200 y uno puede ir escalando esta escalera, disculpa la redundancia, de mejorar tu reporte. Entonces podríamos tener en 3-4 años más a todo el mercado en un muy buen estándar con la consecuente revalorización y mayor como diría, interés del público inversionista en las compañías que lleguen antes. Buenísimo, muchas gracias. Para cerrar la última vuelta, bueno, quiero, Matías, que me cuentes, a ver, en tu perspectiva, cuáles son las tendencias que van a dominar el 2021 y más que nada los próximos años. ¿Qué te parece que va a suceder con esta temática? Mira, Natalia, en primer lugar, creo que el COVID-19 puso un montón de temas sobre la mesa al mismo nivel que los temas ambientales, tanto los temas de educación como salud y trabajo. Creo que desnudó para mucha gente que no conocía un montón de problemas estructurales que tenemos globalmente y que tenemos que reducir desigualdades, ¿no? Creo que en general esa es la visión. Yo creo que la crisis también va a ayudar a concientizar de alguna manera al inversor minorista, diría, común, en temas de inversiones sustentables, no como una moda, sino más bien como una inversión necesaria para contrarrestar los impactos de esta pandemia y futuras, esperemos que no haya. Y bueno, creo que también de alguna manera lo decían los colegas, que los índices ESG, para tomar una medida, han rendido mejor realmente que índices no ESG en los últimos meses, han tenido mejor performance. Todos aquellos que estaban buscando retorno a lo mejor se enfocan ahora en índices ESG, ¿no? Tendencias puntuales, yo esperaría que esto de la inversión de impacto, la inversión sustentable, como quiera llamarlo, dependiendo de quién hable del tema, yo querría que se transforme en mainstream, ¿no? De que pase de nicho a mainstream. Y creo que eso existe la oportunidad de que pase. Yo creo que la concientización esa que hablaba tiene que ver con acelerar todas estas inversiones que puedan cerrar brechas, ¿no? Así que no, yo esperaría, digo, hay un montón de otras tendencias que van a dominar al mundo con los temas de digitalización y otras cosas que tienen indirectamente que ver con esto que estamos hablando, pero creo que lo dejaría ahí. Buenísimo, muchísimas gracias, Matías. Y Hernán, un poco me gustaría entrar en el tema de cómo ves el rol del regulador. ¿Ayuda en la concientización o limita el mercado? ¿Desde qué lugar ven ustedes al regulador, en este caso argentino? A ver, yo diría que los gobiernos y reguladores han amplificado esta tendencia a través de políticas y normativas que establecen incentivos a una mayor consideración de los aspectos de ESG. Para mí es importante que los reguladores acompañen la tendencia y no se anticipen para que las entidades financieras desarrollen e implementen estos programas más por convicción y por decisión de los altos mandos de las empresas y no por cumplimiento de las leyes correspondientes. Yo creo que esto va a resultar en una mirada más de mediano y largo plazo. Y lo dejaría ahí. Buenísimo, muchas gracias. Y Andrés, como para cerrar, un poco sí me interesa ver cuál es tu perspectiva, más que nada a nivel de inversiones, ¿no? En los próximos años. Y también esto de que contabas que ya hay un fondo que de alguna manera ustedes lo tienen armado con la temática de ESG. ¿Qué les parece que va a suceder de ahora en más? ¿Esto se va a ir replicando? ¿Cuál es tu idea al respecto? Bueno, a ver, la perspectiva que tenemos nosotros es que toda esta incorporación de temática de sustentabilidad en estos tres factores
se va a ir incorporando muy rápidamente los procesos de inversión. Por lo menos acá en Chile, yo diría que de los ocho asset managers principales, ya 6 son signatarios del PRI, y la verdad es que uno ve bastante movimiento. Yo creo que un poco bien incentivado porque estamos viendo, sobre todo en el sector energético, efectos muy reales de cómo esto está alterando las tesis de inversión, las dinámicas de industria. O sea, como que ya recibimos una primera ola bien fuerte y como que todos los que estamos involucrados nos damos cuenta y vemos para dónde va el tema. Entonces, yo tendería a pensar que unos 5 años más, los fondos, por ejemplo, como el nuestro, el ESG, que son una buena forma de empezar y empujar el carro, la verdad van a dejar, seguramente van a estar fusionados con otros fondos porque todos los procesos de inversión ya van a considerar esto, porque no considerarlo va a ser una desventaja competitiva para todos los que nos dedicamos a analizar tesis de inversión. Por lo tanto, en ese lado, por el lado de fondo, creemos que se van a asimilar. Por el lado del mercado, lo que nosotros vemos y seguimos viendo es que las empresas, por lo menos acá, van mucho más adelantadas que los inversionistas institucionales. Como mencioné, las empresas son las que en general tienen más contacto con los inversionistas internacionales, inversionistas europeos, inversionistas americanos, y la verdad es que, por ejemplo, si una empresa quiere hacer un non-deal roadshow en Londres, bueno, ahora ya no se puede viajar, pero en su momento cuando se podía viajar, si es que no tiene una política de sustentabilidad, si es que no tiene un encargado, si es que no tiene un reporte de sustentabilidad, la verdad es que un inversionista en Londres ni siquiera le da una reunión. O sea, ni siquiera entra dentro del universo. Entonces, ellos van, por lo menos acá, están mucho más adelantados que los inversionistas institucionales locales. Yo creo que las compañías van a variar su modelo de negocio a un modelo de negocio mucho más sustentable antes que los inversionistas institucionales locales lo hagan. Y una vez que los inversionistas locales vean que efectivamente estas compañías se adelantaron y tuvieron un mejor retorno en el mercado, es que ahí recién los fondos de pensiones, las compañías de seguros se van a, en el fondo, a adherir acá, seguramente más atrasados. Pero sí, yo creo que la expectativa que tenemos es que esto llegó para quedarse. Buenísimo, muchísimas gracias, Andrés. Gracias a los tres. Bueno, nada, es claro que el mundo está cambiando y hoy tenemos la oportunidad también de repensar la manera en que realizamos nuestras inversiones. Yo quiero mostrar simplemente, y quizás después damos un cierre final con los tres, tenemos muchos clientes que están participando del webinario y que ya conocen nuestras soluciones y quizás hay otras personas que no. Entonces, un poco mostrarles alguna información que ustedes pueden recabar a partir de nuestras soluciones. Esta slide capaz quedó muy chica, pero lo importante de esto es entender, nosotros atrás de la información que mostramos tenemos una metodología nuestra. Entonces hay una página donde uno puede acceder y ver la información de ESG y esto les va a mostrar las aplicaciones principales donde uno puede acceder a la información, les va a contar con toda la documentación como para uno descargar y ver cuál es la metodología que hay por detrás. Pero es importante saber que si bien nosotros tenemos una metodología, también hay muchos clientes que lo que quieren, porque tienen su propia metodología, es el dato crudo. Y también se puede acceder a ese dato crudo. Entonces, desde cualquier empresa uno va a tener la solapa de ESG para acceder a esa información y acceder a ese dato que es el que le interesa. Entonces, tenemos muchas aplicaciones diferentes para poder acceder a esa información. Y un poco de alguna manera lo que queríamos es hoy acercarles todas las vías que hoy uno puede llegar a esta información y siempre igual saber que tienen el contacto nuestro para que nosotros le podamos explicar y detallar nuevas aplicaciones que constantemente van saliendo, las actualizaciones, etcétera. En la principal pantalla, cuando uno entra a cualquier empresa, desde ESG, van a contar con cada una de las solapas donde va a estar separado. Toda la parte de lo que es medio ambiente, toda la parte de lo que es social y toda la parte de gobernanza, incluida una solapa de todo lo que es la información de las controversias de la compañía. Es importante saber que cuando uno le hace clic al valor que está en la información, uno puede acceder a cuál es la fuente, ¿no? De dónde salió. Y eso de alguna manera también nos muestra lo transparente que somos en la información que brindamos, entonces uno puede acceder a esa fuente.
Hoy contamos con un botón como para que también de alguna forma nos acerquemos al cliente y decir, estamos constantemente viendo cómo actualizar nuestra información. Entonces, hay compañías que a veces si nos quieren hacer llegar de que los reportes anuales ya están hechos y ya se subió toda la información, bueno, nos podrían trasladar y tener un contacto directo nosotros con ellos como para saber que esa información está actualizada y poder actualizarla. Bueno, dentro de la misma aplicación, cuando uno está dentro de ESG, hay una opción para ver toda la parte de los peers, entonces uno ahí puede editar y agregar, ya sea por la misma industria o con otros países de la región, entonces uno podría trabajar con esos peers también. Muchos trabajan con nuestros datos desde Excel. Entonces saben que tienen dos opciones. Por un lado existen los templates que ya están preestablecidos y que la verdad que son muy utilizados porque ya tienen toda la información y solo resta, por ejemplo, modificar acá. En este caso es un fondo. Uno podría poner el fondo y automáticamente le va a traer cuál es el score, le va a traer cuál es toda la información que tenemos, si de ese fondo tenemos un relevamiento de un 80, 90, 100% de los assets que lo constituyen. Entonces, estos templates ya están preestablecidos, uno podría acceder desde el Excel, o si no, ir desde Build Formula, que uno desde aquí podría acceder a toda la parte de ESG, poner todas las columnas que desean de las compañías que desean recabar esa información y lo descargan a su Excel. Otra cosa que a veces es muy preguntada, bueno, los que utilizan la aplicación de Screener es una aplicación que uno puede justamente filtrar diferentes campos para acceder a diferentes compañías. Entonces, en un filtro, por ejemplo, de empresas públicas o privadas que están en ciertas industrias, uno va a tener toda esa información y le puede agregar los campos que le interesan. Por ejemplo, de ESG Score, o separarlo, que yo quiero que me traiga las variables de lo que es medio ambiente, de lo que es social, de lo que es gobernanza. Otra cosa que también es muy preguntada, y en este caso aparte teniendo justamente a Andrés de BTG, es que cuando se manejan los portafolios dentro de nuestra aplicación de Portfolio Analytics, hoy hay un campo, hay un template que lo que permite justamente ver los análisis y hacer comparativos con índices que tienen que ver con toda la parte de ESG, o sea que eso también está integrado para poder hacer el seguimiento de la performance de un portafolio. Esta es otra aplicación que bueno, gusta mucho en general a los clientes y es un monitor que es interactivo. Entonces, desde acá, si bien uno puede ir viendo en forma interactiva diferentes años de la compañía, cómo va modificándose en los tres componentes de lo que sería ESG, también se puede ver desde esta aplicación todos los estimativos y proyecciones a través de nuestra metodología de StarMind de lo que sería el largo plazo de esa compañía. Bueno, todo lo que es informaciones de índice de ESG, también tenemos una página especial para eso. Esto es un dato que bueno, se lanzó hace muy poco. Nosotros hoy contamos dentro de los fondos, de la página de los fondos del IPER, contamos ahora con el ESG Score de ese fondo, o sea que esto también es información súper interesante y es algo que se lanzó hace relativamente poco. Y bueno, y por último, a ver, hay muchas aplicaciones, por eso yo les decía al inicio que uno puede acceder a los mismos datos de ESG, pero es interesante, por ejemplo, que hay en la solapa de la aplicación que maneja toda la parte de industria, uno podría dentro de ESG separar por industrias, poner todos los componentes que quisiera y desde acá van a recibir un análisis con todas esas columnas y variables que estaban buscando. Y a su vez en este cuadrante de acá va a traer todas las noticias interesantes sobre si están buscando una empresa o una industria puntual, les va a separar según lo que es la parte de medio ambiente, la parte social o la parte de gobierno de esa compañía o de esa industria. Entonces, en una misma pantalla pueden tener las últimas noticias más relevantes, todos los datos que quieren lo pueden poner abajo con diferentes columnas, si están buscando algún ratio en especial, y desde acá arriba también tienen como diferente información de eso que están buscando. Así que básicamente, como para cerrar, yo creo que esto ya lo mencionaron, pero queríamos traer un poco esto que creo que los tres han mencionado, cómo están avanzando estos índices. Justamente esto que les muestro acá es el índice de MSCI, que muestra toda la parte de Emerging Market. El que es en azul muestra desde ESG,
y el otro es el de Emerging Market común, digamos, del MSCI, y se ve cómo en los últimos años de alguna forma ya se está despegando en lo que es el rendimiento. Y bueno, sí, también toda la parte de lo que es bonos de a poquito va creciendo. Creo que la parte de bonos verdes es lo que comenzó de antemano, pero de a poquito toda la parte de los bonos que son sociables, de sustentables, de a poquito va creciendo esta tendencia a que cada vez salen más al mercado. Así que bueno, nada, antes de terminar un poco, también contarles que nosotros hoy participamos dentro de la Alianza de Información Sostenible, somos una de las empresas que estamos dentro de esa alianza, en la cual también están las Naciones Unidas. Entonces, bueno, también un poco la finalidad de Refinitiv es estar muy en la vanguardia de esta temática, o sea, le ponemos mucho foco y la verdad que nos preocupamos también de que el cliente acceda a información que es transparente, en la cual se sabe cuál es la fuente y que constantemente estamos haciendo avances como para poder llegar a mayor información a todos esos mercados que el cliente justamente quiere saber. Vemos si hay algunas preguntas y si no, capaz lo que les pido a los tres, a ver qué preguntas. Había una pregunta, ¿cómo se puede masificar de cara a los aportantes de los fondos la clase de activos ESG? Si creen que se deben exigir a los gobiernos dar beneficios tributarios para incentivar su masificación. Creo que de alguna manera ya lo nombraron. No sé si quiere alguien agarrar esa pregunta como para cerrar. Si quieres la puedo, Andrés, por acá. Si quieres la puedo responder yo. Sí, no, sin duda que si hay beneficio tributario se impulsa más. Ahora lo que yo esperaría es que el mismo retorno de estos fondos sobre el mercado empiece a caer en inversionistas interesados en invertir acá. Obviamente eso acelera. Y también para los que estén interesados en impulsar, que mencioné en algún momento a los inversionistas prácticos, también están los inversionistas que son más activos en temas de ESG. El invertir en fondos que tienen la etiqueta ESG, como los que mencionaba Hernán de BlackRock, que tiene 216 vehículos, nosotros tenemos uno, ahora vamos a lanzar otro en Brasil, que va a ser un ETF de ESG. El invertir en esos vehículos da una señal al mercado. En el fondo, la industria, por lo menos, aquí hablo solamente con la industria de manejo de activos, está muy basada en cuál es la cantidad de activos que se manejan en una estrategia o en un manager particular. Por tanto, el tamaño, mientras más recursos haya catalogados o etiquetados como ESG, es una señal no solamente para el resto de los administradores de fondos, que también al ver que tiene éxito van a tratar de replicar este tipo de estrategias, por lo tanto haciendo más rápido el cambio, sino que también para nivel de compañía, de que tienen que abrirse y tienen que también mejorar más rápido de lo que tenían estimado y también a términos de regulación. Así que eso Buenísimo, Andrés. Matías, Hernán, ¿quieren cerrar con algo que les haya quedado como para cerrar el webinario? Hernán, Natalia, a mí me gustaría sumar una mirada al futuro. Yo creo que las finanzas sostenibles tienen una tendencia creciente que se va a ir acelerando en los próximos años. La emisión de bonos verdes en América Latina, si bien todavía es lenta, hay un potencial de crecimiento enorme y significativo. Hoy la emisión representa el 2% nada más del mercado global. Y en materia de tendencias se observa y se espera un gran crecimiento para estos mercados, sobre todo relacionado a la recuperación post-pandemia del COVID-19. Y asimismo también hay una gran diversificación en materia de emisores de títulos verdes y sectores de inversión, con lo cual, por último, será determinante el desarrollo de estos mercados para la recuperación de la crisis provocada por la pandemia, dadas las consecuencias graves en Latinoamérica. Y los aspectos sociales que atender serán una gran oportunidad para la emisión también de estos nuevos bonos, que pueden a su vez integrarse con bonos verdes, trayendo la necesidad de instalar una visión de largo plazo en los inversores, algo sumamente relevante para la recuperación. Buenísimo, Hernán, muchísimas gracias. Matías, ¿querés cerrar con algo? No, solamente para poner las dos puntas de lo que acaban de comentar juntas.
Nosotros como banco hemos apoyado la emisión de varios bonos, sobre todo verdes, soberanos, por ejemplo, el último bono emitido por Chile, el bono verde del año pasado. A mí me encantaría, más bien esto es como una especie de deseo, que básicamente el mercado pague, que el mercado pague por la emisión de estos bonos, es decir, que haya un diferencial de precio, ¿no? Al fin del día, ¿no? Cuesta mucho hacer estas emisiones de bonos sustentables, bonos verdes, certificaciones, dobles certificaciones, y nos ha costado muchísimo a nosotros recursos de cooperación técnica no reembolsables, también apoyar a los países en estas emisiones que creemos que promueven el desarrollo económico, socioambiental de los países. Así que, o sea, me encantaría que el mercado empiece realmente a pagar un diferencial importante en los próximos años, ¿no? Creo que se va a dar, soy positivo, pero todavía está por verse. Buenísimo, muchísimas gracias. A ver qué me pregunta. Alguien pregunta respecto al programa argentino de carbono neutro, ¿se podrían utilizar herramientas financieras para inversiones que permitan cumplir con inversiones correspondientes al PAC? No sé si siendo de Argentina, no sé si tienen o Hernán o mismo Matías, no sé. Era la última pregunta que quedaba. No te contesto sobre Uruguay. Lo que dicen es, respecto al PAC, Programa Argentino de Carbono Neutro, ¿se podrían utilizar herramientas financieras para inversiones que permitan cumplir con estas inversiones correspondientes al Programa Argentino de Carbono Neutro? No conozco en detalle el programa, pero sin lugar a dudas que se podría utilizar desde ya. Yo creo que, un poco sumándome a lo que veníamos diciendo durante toda esta hora, hay que tratar de conseguir políticas de fomento para poder desarrollar este tipo de iniciativas, con lo cual estimo que sí, estimo que no conozco el programa y pido disculpas, pero entiendo que probablemente se pueda estar cumpliendo desde ya. Buenísimo. Bueno, perfecto. Nada, más que nada esperemos que les haya gustado, les haya servido para comenzar también a concientizar sobre la importancia y relevancia que están adquiriendo las finanzas sustentables en el mundo entero y por suerte creo que cada vez más en Latinoamérica. Así que, bueno, muchísimas gracias Hernán, Matías, Andrés por la participación, por bueno, compartir este conocimiento también con nosotros y bueno, gracias a la audiencia también por estar ahí. Chao, muchas gracias, Natalia. Gracias a vos, Natalia. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Gracias, buenas tardes.